Ahí, ahí estamos grabando. Bien, quiero darles a todos, a todas la bienvenida en esta primera sesión de la Cátedra de Democracia e Inclusión para una nueva educación pública, que estamos muy contentos y contentas eh, de compartir este nuevo año de actividades para quienes es la primera vez que nos acompañan. Tengo que comentarles que la cátedra es un espacio de construcción de conocimiento colectivo que nos permite poder ir pensando entre todos, entre todas, cómo avanzamos en estas temáticas educativas que para nosotros son tan importantes, cómo es posible transformar la educación desde esta perspectiva. Y en ese sentido es que desarrollamos estas actividades en línea, gratuitas, y hoy día tenemos el placer de compartir en esta hora con Ignacio Calderón. Él nos acompaña desde España, trabaja particularmente en la Universidad de Málaga y hoy día tiene para compartir con nosotros un tema sumamente interesante. Nosotros hemos estado muy expectantes de poder compartir contigo, Ignacio, esta sesión, así que sin más preámbulos, bueno, saludar a todos, a todas quienes están ahí saludándonos en el chat. Vamos a comenzar. La idea es que según vaya avanzando Ignacio en la presentación, también ustedes puedan ir planteando sus preguntas, sus comentarios, y yo también voy a intentar poder ir transmitiéndoselas a Ignacio durante la presentación. Así que bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. Muy bien, pues buenas noches ya aquí en Málaga. Lo primero, agradecer a Constanza, a Esteban y a la cátedra, pues que me hayan dado la oportunidad de tener este rato de conversación con todas las personas que hoy han querido unirse. Y agradecer también eso a cada una de las personas que hoy habéis decidido echar un rato con nosotros, pues porque es un privilegio poder estar compartiendo ideas, compartiendo emociones y proyectos. Bueno, yo traigo una presentación, voy a ponerla a funcionar. La presentación pretende, bueno, pues contar algo de lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Málaga. A ver qué es lo que he perdido. Porque ahora no veo a nadie. Me gustaría ver a alguien. Si no, va a ser un poco solitario. A ver. Al lado derecho habitualmente hay un icono para configurar la vista. No. A ver si soy capaz de hacer esto. A ver, panel de vídeo. Disculpadme un momento. No pasa nada, Si tranquilo. no lo hago sin ver a nadie y ya está. Ahora, creo que ahora. Vale, ya sé. Bueno, ha merecido la pena el ratito de buscar. A veces no, la mayoría de las veces no merece la pena, no lo consigue uno. Bueno, yo, Jorge, que es quien está interpretando ahora mismo la lengua de signos chilena, me decía, al principio estábamos discutiendo sobre ese término con el que he comenzado la ponencia, que es el de subvertir las relaciones de investigación. Bueno, vamos a intentar de pensar un poco sobre eso de qué puede ser eso de subvertir las relaciones de investigación y también de dónde me nace a mí esa idea. Bueno, traigo yo he trabajado mucho
a partir de o a través de investigaciones biográficas, que lo que hacen es fundamentalmente pues poner el foco en una vida o en una parte de una vida, para tratar de entender pues cómo ha ido construyendo esa persona, pues sus formas de pensar, sentir y actuar, y así también entender el marco en el que esa persona se ha desarrollado. Bueno, esta es una historia de vida de un chico, José Medina. Esta la hice ya hace bastantes años y recuerdo un momento que fue cuando yo iba a negociar la investigación con él, que esa negociación vino precedida por... bueno, yo llegué al centro de menores en el que estaba, un centro de menores, un reformatorio, una cárcel de niños y niñas, lamentablemente sigue siendo eso. Recuerdo que cuando llegué allí a hablar con él, ya había negociado todo con el centro, tenía que negociarlo con él. Me dicen, hoy no es un buen día porque Medina se ha intentado suicidar. Bueno, pues yo me iba a ir y cuando marchaba me llamaron, mira, que quiere hablar contigo. Total, que nos reunimos en una sala y ahí él me contó. Bueno, estuvimos hablando, en realidad fue un encuentro, claro, muy complejo, porque de repente la noticia, esa noticia de eso que había ocurrido, pues para mí lo transformó todo. Sin embargo, aunque lo transformó todo, yo conté cómo era la investigación, qué es lo que pretendía. La investigación es una investigación pues, que pretende ser democrática, la investigación biográfica pretende ser muy democrática, pretende reconocer el valor de la voz de cualquier persona, reconocerla como sujeto. Sin embargo, cuando yo hago la negociación, a pesar de lo que había ocurrido, no cambia un ápice lo que yo traía. Cuando yo termino de contarle todo lo que pretendía, José Medina me para y me dice, ¿y yo qué gano con esto? Y esa fue la pregunta, o una pregunta que me ha acompañado a mí en toda mi labor investigadora desde entonces, hace ya pues aproximadamente 20 años. ¿Yo qué gano con esto? Era también me devolvía a mí una pregunta que es, ¿y yo como investigador qué gano con esto otro? ¿Mm? Porque lo que me estaba poniendo de manifiesto eran las relaciones desequilibradas de investigación, a pesar de que estemos pensando que estamos haciendo una investigación democrática. Bueno, y yo investigo la educación inclusiva. Y para construir educación inclusiva, que ese es mi deseo, pues yo me he planteado algunas, bueno, yo no, nos hemos planteado, todas las personas con las que he ido trabajando y con las que estoy trabajando, nos hemos ido planteando algunos de esos niveles en los que hay que trabajar, algunas de los tentáculos, digamos, que tiene que tener siempre toda investigación que pretende ser inclusiva y que pretende construir una realidad inclusiva. Sobre la base de estas tres principales líneas que tenemos a la izquierda, el pensar todo el tiempo que la investigación tiene que trabajar el nivel estructural, referido a la cultura, la política, los sistemas escolares, por ejemplo. Tiene que trabajar también un nivel relacional, es decir, que tiene que ver con qué es lo que ocurre dentro de los centros y las aulas y más allá de las escuelas, cómo se producen las relaciones. Y también tiene que tener en cuenta lo personal, pues el compromiso, las ideas, las emociones, los intereses, los valores, etc. Y además ahí pongo una serie de líneas de trabajo que tienen que estar todo el tiempo o que para mí son siempre algo que trato de perseguir. Es que todo el proyecto de investigación o todo intento de investigar la realidad tiene que tener una mirada en el análisis o en la comprensión, pero tiene que tener una mirada en la emoción, tiene que tener una mirada en la acción
y además tiene que tener una mirada en la difusión de todo eso que vamos haciendo. Eso tiene un paralelismo con lo que entendemos por científico, que debe ser cuestionado también, lo que entendemos por el mundo de lo práctico, que parece que está completamente separado lo científico de lo práctico, lo que ocurre, lo que hacen los profesionales en las escuelas, por ejemplo, respecto de lo que hacemos los investigadores universitarios, y también con lo artístico. Esto último, lo artístico, tiene dos grandes... hunde sus raíces en dos ideas. Una es que la realidad humana no puede ser abordada íntegramente por lo racional. Y lo artístico cubre de una manera pues muy valiosa justamente eso que queda al margen de lo que hemos llamado científico y que en el contexto de las investigaciones sociales e investigaciones educativas tienen que incorporarlo. Después también tengo una preocupación continua entre lo local y lo global, entre lo que podemos hacer en nuestro contexto concreto, pero también todo lo que trasciende a nuestro contexto concreto y cómo podemos hacer o vehicular flujos de influencia entre lo local y lo global. Y después incorporar el activismo, es decir, esto que tiene que ver con la acción, el activismo en la investigación. Y pongo ahí una coletilla, incluso el que aún no existe, porque la investigación en realidad, según la entiendo o según la entiendo cada día más, tiene que provocar activismos que ni siquiera existen. Inventar tiene que provocar la invención de nuevos activismos que todavía no están. Esos que todavía no están tienen que ver con esto último que planteo ahí, que es la interseccionalidad, es el pensar la realidad más allá de un grupo particular en el que quizá estás enfocado. La investigación en la que estamos ahora trabajando, que es la que voy a presentar, se titula Narrativas emergentes sobre la escuela inclusiva desde el modelo social de la discapacidad. Es decir, que parte de un colectivo, pero parte de un colectivo y tiene que necesariamente desbordar el colectivo. Por eso hay que desbordar los discursos, planteo ahí abajo, desbordar los discursos, eso implica de alguna manera estar siempre dentro y fuera, estar con una pata dentro de lo que tú inicialmente planteas, pero también con una pata fuera. Las diapositivas que tengo más espesitas son las del principio, ¿vale? Son como las más teóricas. Después ya nos metemos un poquito más en terreno. Así que si hay alguien que le está resultando un poco pesado, le pido disculpas y le advierto que durará poco. Bueno. En realidad, para mí, investigar la educación inclusiva en el contexto actual es, en gran medida, problematizar lo que hemos entendido por educación inclusiva o lo que se está entendiendo por educación inclusiva. La educación inclusiva es un concepto o una idea revolucionaria, un proyecto revolucionario que ha sido domesticado o que ha sido fagocitado por el propio discurso neoliberal, que se lo apropia y lo reconvierte en otra cosa que nada tiene que ver con la idea inicial. Por eso yo recupero aquí algunas ideas que me parecen importantes. Primero, no estamos hablando de la diversidad sin más. Estamos hablando de que la diversidad está atravesada por la desigualdad. Entonces, si al discurso le quitamos la desigualdad y lo convertimos todo en la hermosa diversidad, lo que hemos hecho de alguna manera es legitimar la desigualdad que hay entre nosotros y nosotras. La segunda idea que traigo es de Slee y Allan, que plantean que la escolarización ordinaria es, y lo dicen así, una forma de genocidio cultural que niega la legitimidad de las diferencias. Luego, investigar
en educación inclusiva requiere pensar en la escuela ordinaria en este sentido, en el sentido de que está haciendo una violencia sistémica respecto de pues, muchos chicos y chicas, colectivos y culturas. La segunda cuestión que yo rescato ahora es de Melainsko. Él plantea que la educación inclusiva es técnicamente sencilla, pero socialmente muy compleja. Digamos que no hemos avanzado más por algo. No hemos avanzado más en educación inclusiva porque no es tan sencillo como podría parecer. Y la última idea es de Hooks, que plantea que hay que trabajar contra los mecanismos de silenciamiento que existen en las escuelas. Y eso significa que podrán oírse las voces que son acalladas y que al oírse esas voces, digamos, se está construyendo una afirmación de sus propias luchas. Bueno, y estas son las palabras de una estudiante mía de este año, en el máster de Cambio Social y Profesiones Educativas que tenemos aquí en la Universidad de Málaga. Yo hago una asignatura sobre investigación educativa y Alicia me planteó en una de las primeras clases. En realidad no lo dice así, esto lo dice a posteriori, pero en la clase lo que me dijo es: la investigación educativa, me vas a perdonar, pero es una forma de colonización. Así me lo plantea. Aquí, al final del curso, me lo plantean estos términos. Siempre pensé que la investigación olvida a la persona como otro ejercicio de productividad en una sociedad tan mercantilizada. Digamos que lo que me denunciaba este estudiante es que los investigadores universitarios lo que hacemos es ir al campo, recoger los datos que queremos, sacar las publicaciones que planteamos, que creemos que son adecuadas, que son buenas o lo que sea, pero en realidad ya se nos ha olvidado o hemos olvidado esa realidad que están viviendo en ese campo. Mi madre me lo decía de otra manera. Mi madre me decía, cuando yo le contaba cosas de mi investigación, ella me decía, todo eso está muy bien, pero ¿qué significa eso en la vida de tu hermano? Bien, era un poco como lo que me decía Medina al principio, ¿y esto para qué me sirve? Bien. Una idea de Mike Oliver, que es la que está en la base de esta ponencia, es si están cambiando las relaciones sociales de producción investigadora. Él hace en ese texto de ese título, plantea, pues hace un recorrido muy breve sobre la historia de la investigación social, plantea el paso de la investigación positivista al paradigma interpretativo, plantea que el paradigma interpretativo, que ya entiende que la realidad tiene una naturaleza política, pues es un avance, pero denuncia: cambió las reglas, pero no el juego. Así lo plantea Mike Oliver. Él dice: en realidad sigue habiendo un grupo relativamente pequeño de expertos poderosos que trabajan sobre un mayor número de sujetos de investigación relativamente impotentes. ¿Qué es lo que me estaba denunciando a mí aquella estudiante? Es decir, que las relaciones sociales de producción investigativa no cambian. Y lo que plantea Oliver es que un paradigma emancipador de investigación no pretende empoderar a las personas, sino que lo que hace es facilitar que las propias personas se empoderen. Recuerdo una madre que me decía, estaba yo hablando con ella y había leído uno de mis libros y me decía que el libro era muy complicado. Y entonces yo le digo: ¿y qué es lo que quieres que haga? Y me dijo, para mí fue sorprendente, me dijo: lo que quiero que hagas es eso. Un libro complicado que convierta lo que yo digo en algo complicado. ¿Se entiende eso o no? En realidad lo que me estaba diciendo es:
¿puedes trasladar mi discurso a otros escenarios que no son en el que yo puedo pelear? ¿Mm? Muy bien. Y traigo otro gran pensador sobre el cambio educativo. Michael Fullan plantea, esto lo plantea en el 91, dice, el descuidar cómo la gente experimenta el cambio de una forma diferente a cómo se ha planificado, está en el corazón del espectacular fracaso de la mayoría de las reformas sociales. Y a partir de ahí él va generando toda una teoría. Dice, investigar el cambio educativo es aprender, así lo plantea Fullan, es aprender, ponerse a aprender. Eso es estar inmerso en el propio cambio educativo. Esta idea de que no se estudia algo externo, sino que si lo que quieres es estudiar el cambio educativo, tienes que estar en el cambio educativo. O sea, no es algo que miras y lo cuentas, sino es algo que en lo que tienes que estar. Después plantea también que tiene que tener un propósito moral y hace una pregunta clara: ¿por qué merece la pena luchar? Este propósito moral en realidad es fundamental, porque mientras no existe este propósito moral, no hay un motor que mueva la investigación o el cambio social. Y otro planteamiento que hace es, dice, para que el sistema cambie hace falta que más individuos actúen como aprendices. Porque él dice, el cambio educativo, quien lo genera son los aprendices, quienes están dispuestos a aprender. Si hay más aprendices, si esos aprendices conectan con su espíritu infantil, con todo lo que tiene que ver con el deseo de descubrir, de no pensar que está acabado lo que tú ya piensas. Y dice, si se hablase cada vez más con aquellos que tienen ideas diferentes a las nuestras, es probable entonces que los sistemas cambien. Es decir, que a pesar de que también pensamos que no tenemos que hablar con determinadas personas porque su pensamiento se aleja del nuestro, justamente el cambio educativo requiere de esa conversación. Y alguien que trabaja con Michael Fullan, que es Santiago Rincón Gallardo, que a lo mejor conocen, él en uno de sus últimos libros es Liberar el aprendizaje, que dice mucho también, ¿no? Que se llame Liberar el aprendizaje. Dice, en uno de los apartados lo titula Adiós, gestión científica, hola, movimiento social. Adiós, gestión científica, hola, movimiento social. Si pretendemos generar un cambio en la escuela, tenemos que pasar de pensar que se va a implantar algo que nosotros decimos, a ponernos a generar, codo con codo, a generar el movimiento social que tiene que mover eso. No que tiene que implantar, sino que tiene que construir ese cambio. Bueno, aquí os presento a mi madre. Mi madre fue la primera persona que a mí me descubrió que el pensamiento o el conocimiento, los saberes científicos, académicos, profesionales sobre educación no eran, muchos de ellos no eran correctos. Y me hizo ver que mi madre nunca fue a la escuela. Me hizo ver que hay saberes que están descartados por la academia y por los profesionales, que son saberes realmente profundos, pero que no tienen la legitimidad particularmente en la universidad, por supuesto, pero no tienen la legitimidad en las escuelas. Entonces, la investigación educativa también, no solo la escuela, sino que la investigación educativa y la forma en que hacemos nosotros nuestra investigación pone límite a lo que es legítimo. Es decir, frente a lo que dice el DSM, lo que diga mi madre no tiene importancia, no tiene valor. Y eso tiene que ser cuestionado porque
algo que yo conseguí a duras penas aprender fue que mi madre tenía más razón que el DSM. Entonces deberíamos estar abiertos a que cualquiera, la voz de cualquiera, pudiera cuestionar lo que ha sido planteado como científicamente innegable, ¿no? Bueno, esta chica que acaba de aparecer, ahora aparecerá de nuevo, esto fue en Santiago de Chile, en unas sesiones de trabajo que tuvimos allí con jóvenes, esta chica se puso en una de las mesas, hicimos varias mesas de trabajo y en una de las mesas ella se puso a hacer de secretaria. Yo iba pasando por las mesas, iban haciendo trabajo participativo, iban rotando de mesas. Cuando yo pasaba por cada una de esas mesas, pues les preguntaba, ¿cómo vais? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y entonces ella me cayó en un par de ocasiones. Me dijo, por favor, no interrumpas. Y entonces yo, pues cortado, me fui. Cuando terminó la sesión, después tuvimos una asamblea. Después de la asamblea me acerqué a ella y le dije así como en broma, bueno, ya no me vas a rear más, ¿no? Y entonces ella me dijo esto que apunté por ahí abajo, es que hay que ser rebelde, me dice ella. Y yo le pregunto, sí, hay que ser rebelde. Y me dice, sí, para que las cosas cambien. Con lo cual, ella me dijo que había que retar al poder. Y el poder, en estos tres casos que acabo de poner, que son el caso de Medina al principio, cuando me dijo, ¿y yo qué gano con esto? El caso de mi madre, que me enseñó que sin haber estudiado podía saber más que incluso un manual eh, pretendidamente científico, o ahora Ana, todos me dijeron que el poder era yo. Entonces, ser rebelde supone cuestionar el poder que tenía yo. Eso también fue en Santiago de Chile, con un grupo grande de escuelas. Cada una de esas mesas estuvo trabajando durante una sesión. En cada una de las mesas había al menos un representante de una familia de la escuela y el resto eran profesionales. La consigna que hicimos fue que primero los profesionales tenían que callar, como me hizo a mí Ana en aquella sesión en Santiago de Chile. Los profesionales tienen que callar y tienen que escuchar lo que las familias quieren decir. Bueno, en aquella sesión después había otra nave como esta de grande, también de docentes. Después nos reunimos todos y hicimos una asamblea. En la asamblea levantó la mano un padre y dijo, yo pensaba que ellos iban a decirme qué tenía que pensar y qué hacer. Y me he dado cuenta de que soy yo quien tiene que hacerlo. Y aquello fue un enorme descubrimiento para él, pero por supuesto para el resto de nosotros y nosotras. Es decir, que el cambio no ocurre, el cambio ocurre cuando la persona consigue atisbar que puede tener voz reconocida. Pero para eso hace falta silenciar el poder. Esta es una Ignacio, profesional... perdona, Sí, perdona que te interrumpa. sí, Solo ya voy mal de quería... tiempo, ¿no? No, sí, solamente te lo quería preguntar justamente a Dime. la luz de lo que Gabriela pone en el chat, que ¿Sí? decía, en cuanto a las metodologías, ¿esto iría de la Mm. mano con la investigación-acción participativa o las sistematizaciones de experiencia? Justamente Sí, te lo preguntaba en el sí. sentido de lo que estabas planteando. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, son procesos de investigación-acción, algunos procesos de investigación-acción muy breves o de investigación-acción colaborativa y otros de investigación-acción participativa como el que justamente voy a iniciar ahora. Esta es una profesional de aquí de Valencia, en España. Ella un día en las redes dijo, se me ocurre, bueno, estaba contando su experiencia como orientadora, lo dolorosa que para ella era el ejercer la función de diagnosticar y de alguna manera legitimar la segregación de muchos niños y niñas. Entonces dice un día en las redes, se me ocurre que podemos unirnos.
Y con esa idea se genera un primer encuentro en el que tratamos de construir redes contra la exclusión. Ese encuentro, que ocurrió en 2008, fue un encuentro de activistas. Nos reunimos más de 100 activistas de toda España para hacer un día de trabajo colectivo, un día intensivo de trabajo colectivo en el que, digamos, echáramos a andar algo. Alguien dijo: la magia que se creó fue única e inexplicable. Bueno, así es como trabajamos. Trabajamos con varios pasos. El primer paso fue el de construir una serie de pequeños vídeos en los que se contaran la experiencia de una madre o alguna estudiante también, pero fundamentalmente fueron madres y algunos profesionales que contaron una experiencia muy breve de dolor y de alegría en la escuela, en este caso relacionadas con la orientación escolar. Fueron pildoritas muy pequeñas, de 3 minutos aproximadamente, en los que esas personas, digamos, antes del encuentro, iban generando un debate público. De esos testimonios, fuimos al encuentro. En el encuentro, que fue presencial, hicimos primero una asamblea inicial, que fue un poco de desahogo, en el que la gente cuenta a modo de lluvia de ideas su análisis que ya vienen precedidos de haber escuchado a otra gente. De ahí, de esos análisis nacen una serie de talleres. Los talleres, en los talleres la gente se pone a trabajar y después eso que ocurre en los talleres va a la asamblea. De nuevo a la asamblea, de nuevo a los talleres y de nuevo a una asamblea final. Bueno, de ahí salen algunas propuestas y algunas líneas de trabajo que todavía siguen funcionando, que siguen trabajándose. El encuentro fue transmitido en streaming. Yo decía, inicialmente se hicieron unas píldoras en vídeo, muy pequeñitas. Aquí hay un ejemplo de un trocito de una píldora. Ha sido una etapa dura, sobre todo para nosotros, que no hemos querido que Jorge conociese las diferencias que nosotros teníamos con sus profesores. No hemos cambiado a Jorge de centro, como nos animaba mucha gente, porque no hay derecho a arrancarlo de su entorno social. El trabajo era nuestro. Bien, el vídeo continúa. Lo que quería mostrar era simplemente dónde va el vídeo. Algunos de esos vídeos son experiencias que cuentan algo más, como más racional, pero todos esos vídeos van hacia una emoción. Y la emoción invita a entender por qué merece la pena luchar. Esa pregunta que se hacía Fulan, ¿no? Que necesitamos tener un objetivo, un propósito. Bueno, aquí hay un poquito de ejemplo de cómo se construyen lenguajes comunes en aquellas sesiones. Ya está en directo. Nosotros y la administración, los profesionales, tenemos la obligación de ese derecho a ser. Cambie la mirada de ver a personas incapaces, personas con etiquetas, hándicaps, dificultades, a ver simplemente personas. Habría que cambiar el uso del lenguaje. No creo, por mi trabajo en el diagnóstico sobre papel. Creo en el trabajo diario en el aula, bien hecho. Entonces la única manera de hacernos fuertes
es que nos unamos y que la información llegue a todos los padres. ¿Qué vais a hacer a partir del lunes, los orientadores y los profesores? Y eso es lo que yo quiero escuchar aquí, porque yo ya no tengo claro lo que yo tengo que hacer. Bueno, esa última palabra de una de las madres que asistió era una invitación a la acción. Aquello no fue nada parecido a un congreso, aquello fue una sesión de trabajo conjunta entre familias, profesionales y académicos. Bueno, algunos aprendizajes de aquello: la importancia de partir del sufrimiento. La educación inclusiva responde a un sufrimiento. La necesidad de reconocernos, la necesidad de estar en el foco, de estar en el cambio, no de mirar al cambio, sino de estar en el cambio. Que en aquella sesión la concepción del saber sobre el saber giró. Nos dimos cuenta que los académicos teníamos que aprender de la gente común, porque allí estaba el saber, y la posibilidad de unirnos y organizarnos. Otra segunda línea de trabajo que hemos estado haciendo es cómo hacer para ensanchar el imaginario colectivo de acuerdo con las diferencias, la diversidad, qué se entiende por escuela, etc. Bueno, y de ahí nace un grupo de amigos y amigas que es un grupo de trabajo continuo, pero que es un grupo de amigos y amigas en el que yo participo. Es un grupo de aprendizaje continuado, todos los días se generan aprendizajes, y es un grupo que se constituye también, sin quererlo, como un grupo de apoyo y de resistencia. En ese grupo, que es un chat, en concreto es un chat de Facebook, se genera todos los días resiliencia gracias a la escucha continua. El grupo en sí no es nada y no pretende ser nada, es decir, no es una asociación, no es una entidad, no es nada, sino un grupo de personas que se ha unido para agitar la realidad. Y una de las cosas que genera es una campaña. Hubo un tiempo en que no importaba. No la voy a dejar porque va a ser muy tarde. Os voy a dejar el enlace, ¿vale, Constanza? Y nosotros lo tendréis por ahí. compartimos. Muy bien. La campaña que hizo el grupo era una campaña interseccional, es decir, que ponía en relación el movimiento por la educación inclusiva que nace o que emana de las personas nombradas por la discapacidad, pero que la pone en relación con otros movimientos por los derechos civiles, los movimientos feministas, movimientos por derechos de personas LGTBI, etcétera, etcétera. Algunos aprendizajes que hemos hecho. Las redes se pueden construir y deben construirse sobre la base del cuidado mutuo. En esas redes comienza a mostrarse la belleza de lo que la sociedad considera indeseable. Y entonces eso produce algo maravilloso, que es que lo que la sociedad dice que es indeseable comienza a ser como exportado. Exportado como algo bello. Y también algo que para mí es fundamental, que es el reconocimiento que esas personas que constituimos ese grupo comenzamos a tener del reconocimiento nuestro como protagonistas de la historia. Muy bien. La siguiente línea de trabajo: acompañar a comunidades escolares. Esto es, ¿vale? Estamos ensanchando el imaginario colectivo, estamos trabajando por generar redes de activismo a nivel estatal, pero también hace falta el trabajo continuado con escuelas concretas que quieren desarrollar sus prácticas. Y esos trabajos se hacen a través de lo que antes se planteaba, la investigación-acción participativa. Exponer a la comunidad, a toda la comunidad, a pensar y a decidir sobre qué es lo que ocurre en la escuela. Algunos aprendizajes que hemos hecho en esta línea de trabajo es la necesidad de familia, de sentirnos parte activa del centro, sentirnos que se nos escucha, que se nos atiende,
que realmente somos importantes dentro de la vida de nuestros hijos y de la educación, que nos importa, que estamos comprometidos. Bueno, eso fue una sesión de trabajo entre varias escuelas de una zona de aquí de la provincia de Málaga, en la que se generó diálogo entre las diferentes comunidades escolares y dentro de la comunidad escolar, dentro de una sola escuela. Solo a través del diálogo, de un diálogo que se equilibre silenciando el poder, podemos construir otras realidades. Cuarta línea de trabajo, generar debate público desde el contrapoder. Esto se hizo lo hemos hecho en varias ocasiones, pero este es un trabajo que hicimos durante el confinamiento duro que se hizo aquí en España. En el tiempo en el que no podíamos salir de los domicilios, pues generamos una serie de conversaciones y esas conversaciones online fueron enormemente productivas. Aquí está, por ejemplo, Marcos en uno de esos fragmentos de conversación que fueron especialmente interesantes. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela, Marcos? Está bien. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Es buena. Para mí es buena. Pero para ti es buena. Para mi hermano no tanto. ¿Para tu hermana no tanto? ¿Por qué? Porque se siente sola en el patio. ¿Tu hermana se siente sola en el patio? Está sola. ¿Está sola? Siempre. ¿Siempre está sola? Sí. ¿Y cómo lo ves tú eso? Mal. Mal. ¿Y por qué crees que ella está sola? No sé. ¿Y cómo se podría arreglar eso, Marcos? ¿Qué se te ocurre? Hablando con los de su clase. Hablando con los de su clase. Y hablando con los de su clase, ¿y qué le podríamos decir a los de su clase? Que se junten con ella. ¿Y por qué crees que no se juntan con ella? Porque tiene autismo. Bueno, Marcos continúa, pero Marcos en realidad en esa breve conversación hace una definición brutal de qué es la educación inclusiva y de qué son y a qué pretende responder la educación inclusiva. Él dice, mi hermana se siente sola y yo le digo, se siente sola en el patio y yo le digo, ¿se siente sola? Y dice, está sola. Y entonces yo le digo, le repito, ¿está sola? Y dice, siempre. Siempre está sola. Y después él hace un análisis de cómo se soluciona eso. Lo primero que dice es hablando con ellos. La solución viene del diálogo. No hay otra solución, solo es a través del diálogo. Y lo dice un niño de 10 años que después dice, cuando yo le pregunto, oye, tú me has dicho que para ti sí es buena. Y él me dice, sí, porque a mí me mandan deberes la barrera al aprendizaje. Dice, estoy con mis amigos, es la presencia, están conmigo y es la participación. Juegan conmigo, perdón, dice, juegan conmigo y es la participación. Y en un breve fragmento de conversación, digamos, hace un análisis brutal de la escuela. Bueno, entonces la idea nuestra es, de todas esas conversaciones en las que participaron 200 personas de diferentes lugares, no solo de España, también de fuera de España, construimos esto que no sé si lo podéis ver, es un librito, bueno, tengo por ahí este librito que veis por ahí, es un libro que con las voces de la gente que conversó, que participó en aquellas conversaciones, genera un producto que pone en relación lo que dice la gente con lo que sabemos de investigaciones científicas y lo llevamos al Ministerio de Educación y al Parlamento en el que se estaba discutiendo una nueva ley educativa. Entonces,
subvertir las relaciones de poder tiene que ver con que las conversaciones que no pretendían otra cosa que generar diálogo entre nosotros y nosotras se convierten a las personas en interlocutoras válidas con los máximos responsables de la política educativa. Pero también, por ejemplo, este es un grupo de orientadores y orientadores, bueno, no voy a sacar eso, un grupo de orientadores y orientadoras que le mandan también vídeos a la ministra. Este es Antón también mandándole un vídeo a la anterior ministra de Educación. Esta pregunta que él le hace, Antón, provoca una transformación en la ley que después saldría publicada. Y aquí se genera una nueva línea de trabajo, que es la de construir recursos para la gente común. Uno de esos recursos es esta guía que hemos hecho con un grupo de estudiantes de secundaria. Ese grupo de estudiantes ha hecho una guía de estudiantes para que otros estudiantes puedan promover la educación inclusiva en sus propias escuelas. ¿Cómo se hace eso? De nuevo también a través de un proceso de investigación-acción participativa liderado por los propios jóvenes. Este fue uno de los recursos que se plantearon. El primero fue por una preocupación grave que tenían varias personas del grupo sobre la soledad, y se hizo una animación para trabajarlo en las propias escuelas. Bueno, no voy a dejar el vídeo, pero pretende poner a pensar a las comunidades sobre la soledad que viven muchos niños y niñas en las escuelas. Este es parte de mi estudiantado de la universidad, del que antes ponía la voz de Alicia. Bueno, pues Alicia, por ejemplo, se ha puesto a hacer un trabajo para comunidades escolares. Han generado todo ese grupo, ella es Alicia, la chica de la izquierda, generando materiales. Por ejemplo, este es un tutorial para que comunidades escolares puedan aprender pues, por ejemplo, uno es sobre hacer entrevistas, otro es sobre cómo devolver información a la comunidad, otros cómo hacer historias de vida, en fin, haciendo herramientas metodológicas para que puedan utilizar las comunidades escolares. Este es el grupo de estudiantes del que antes hablaba. Ahí están con la ministra de Educación, con la actual ministra de Educación y con el secretario de Estado para la Educación también. Han sido una serie de sesiones de conversaciones entre los chicos y las chicas en los que hablaban de las escuelas, y a partir de ahí se construyó esa guía de la que antes hablaba y que tenéis ahora en pantalla. Esa guía nace de sus experiencias, y ese es un grupo intensamente atravesado por la diversidad. Ahí hay alumnado con y sin etiqueta de discapacidad. Hay ahí alumnado gitano y alumnado payo, hay ahí alumnado inmigrante y alumnado autóctono, chicos y chicas, alumnado con diferentes orientaciones sexuales e identidades sexuales, de género, etcétera, etcétera. Vale, tuvimos un encuentro con la ministra. Ellos le llevaron a la ministra sus propias, no voy a poner el vídeo, sus propias elaboraciones, sus propias denuncias. Uno de los chicos decía: Alberto, cuando entró la ministra me asusté, pero pensé que todo iría bien, porque en ese momento conseguimos estar allí e intentar cambiar el futuro de la educación, decía este niño. Me tranquilicé y me sentí un héroe. Alberto es el de la izquierda. Dice, cuando llegó mi momento, me paré a pensar y empecé a hablar. Aunque al hablar, como lo dije desde el corazón, y se me vinieron a la cabeza todos esos años de infierno que pasamos mi familia y yo, y no pude contener las lágrimas. Al salir del ministerio, conseguí liberar toda la carga que venía llevando de dolor, infierno y sufrimiento durante estos años, y me sentí libre. Deseo que esto tan bonito y tan importante no acabe, que esto haya sido el principio y que sigamos haciendo cosas para cambiar las cosas. El cambio que se produce en Alberto es un cambio que viene precedido por el trabajo, para nada ingenuo, en el que ellos y ellas consiguen verse a sí mismos como agentes que pueden transformar la realidad.
Es decir, viene precedido por un trabajo político que están ejerciendo las propias bases, los propios subalternos, los chicos y chicas que habían sido excluidos, se ponen al final como interlocutores válidos con el máximo exponente en la educación de nuestro país. Y por último, cruzar nuestras vidas. Ese es el grupo, se llama Radicales Desadaptadas, el grupo de la campaña. Este grupo de familias han ido cruzando sus propias historias, pero las historias de una y las historias de otros, digamos, nos van haciendo construir algo nuevo. Como voy fatal de tiempo y voy a parar ya, mi idea es que una historia singular, si se pone en relación con otra historia, ambas historias cambian. Y esas historias que cambian están ya construyendo un proyecto común. Bueno, de todo esto, que es la investigación que hemos estado desarrollando en estos últimos años, inicialmente mi grupo de investigación era el de arriba a la izquierda. Pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que los grupos de investigación son en realidad los grupos en los que uno no sabe del todo que está investigando, pero que de hecho está investigando porque está formando parte de esa realidad para construir una realidad nueva. Y me pasé muchísimo, Constanza, os pido disculpas y muchas gracias. No, no te preocupes, sí, ha sido muy interesante, estábamos todos muy atentas aquí escuchándote. No sé si hay alguna pregunta, comentario que te deje en el chat, yo te los voy a hacer en un momento más. Mientras tanto, alguien nos deja sus preguntas o sus comentarios. Hay una pregunta que voy a aprovechar el momento de hacerte. Y es una pregunta que tiene que ver con cosas que nosotros en la cátedra no hemos preguntado, pienso en las conversaciones que hemos tenido, y tiene que ver con cómo se encuentran ese interés por hacer una investigación o hacer una práctica pedagógica que se oriente a la transformación desde la lógica más bien de los movimientos sociales, con la institucionalidad que de alguna forma tensiona nuestro quehacer particular. Es decir, muchas veces nosotros nos hemos encontrado a esta necesidad de postular a fondos o que nos aprueben proyectos, porque de alguna manera eso genera un espacio, garantiza, ¿cierto?, una vía para poder hacerlo. Pero cuando nos sentamos a hacerlo, pienso en la Constanza que está por ahí, como hemos tenido esta conversación de, ya, pero no podemos escribirlo de modo que les digamos que nosotros lo que queremos hacer es venir aquí a ponerlo todo patas para arriba, decimos nosotros en Chile, pero también se lo tenemos que decir un poco. Entonces, esa tensión... ¿A quién se lo tenéis que decir? ¿A quién va a leernos? ¿A quién te da los recursos, en definitiva? Bien. Digamos, sí. el Estado, el Sí. colegio donde quieres hacer una iniciativa con los estudiantes, Sí. o hemos conversado con el Esteban este tema de ¿es viable o no es viable? Que siempre nos están valorando por aquello que es viable y aquello que no. Entonces, no sé cómo tú has abordado esa tensión que te comento. Y Bueno, sí, dale. me parece una muy buena pregunta y nada sencilla de responder. Bueno, por una parte, yo diría que están quienes te van a decir siempre que no hagas eso. Yo recuerdo cuando yo iba a hacer mi tesis doctoral que hubo mucha gente que me dijo, no investigues a tu familia. Si yo me hubiera quedado con eso, pues no habrían pasado cosas maravillosas que ocurrieron a partir de mi investigación. Bueno, hay quien te asusta y ese miedo hay que trascenderlo. Punto 1. Punto 2, yo tuve la sensación de que la investigación educativa, como no es una investigación que necesite del todo los recursos para poder echarse a andar, hay
hay muchas cosas que se pueden hacer y que no tienen que ver con los recursos que... No quiero decir con esto que no haya que tener recursos. Lo que quiero decir es que eso no debería pararnos. No debería pararnos inicialmente. Cuando comienza a andar, por ejemplo, este proyecto, la primera vez que lo pedimos al Ministerio no se concedió. Y sin concederse hicimos el workshop con el que iniciamos, ¿no? Ese workshop tuvo una repercusión brutal. Tanto social como en lo que se estaba construyendo ya allí. Entonces, digamos que eso ya desbordaba cualquier idea de financiación, porque es la gente que empieza a trabajar y uno está ahí en medio. Entonces, no te puedes abstraer de eso que ya te está demandando la gente, ¿no? Y tercero, mi experiencia es que ahora mismo hemos estado en San Diego presentando parte del proyecto. La impresión que nos traemos de allí es que en investigaciones mucho más financiadas, pero infinitamente más financiadas que esta, se quedaban sorprendidos de todo el trabajo que se había generado. Luego, no es solo una cuestión de recursos, por una parte, y por otra parte, una vez trasciendes esa idea, la comunidad científica al final se sorprende porque el poder que tiene... A ver, todavía apenas hemos producido académicamente, ¿vale? Hemos producido socialmente, culturalmente y personalmente, pero no hemos producido del todo académicamente. Ahora estamos empezando. Esto va a tener mucho insumo, seguro, seguro, porque hay una cantidad de trabajo ahí impresionante. ¿Quién se va a negar después al valor de ese trabajo? Pues difícilmente eso ocurrirá. Entonces, conforme se va avanzando, por ejemplo, entre las producciones, pues hay ya... hemos visto, aquí hay 2 producciones colectivas. Hay 3 madres que están haciendo sus libros. Hay otros tantos trabajos. Es decir, que no es producción solo de la academia, sino que es producción de la propia comunidad. Uno de estos textos lo ha hecho un grupo de chicos y chicas. El grupo de chicos y chicas ya están siendo llamados a congresos educativos. El grupo de estudiantes. Luego, todo eso es insumo de la propia investigación, no de la universidad, sino de la investigación en sí. Sí, me parecía interesante lo que tú decías, como de traspasar ese miedo, ¿no? Como de este discurso que habitualmente nos dice que no vayamos por ese lado, o que no va a resultar, o que tal vez no es la mejor forma. Y como dice Claudia aquí, la tensión es permanente, dice ella. Y la tensión. Daily dice, la tensión, sí. Siempre vivimos con esa tensión. De hecho, Claudia Daily también trabaja en la universidad, ¿no? No lo sé. ¿Entiendes o no? Está en el chat escribiéndonos. Ya. Y Daily dice, para el docente la tensión nunca desaparece. Y pensaba a la luz de su comentario, que algo que nos pasa habitualmente cuando hemos trabajado en proyectos con docentes en las escuelas, es que necesariamente los procesos de investigación más transformadora generan una serie de tensiones en todos, en los directivos, en quienes participamos como facilitadores desde el mundo de la universidad, pero también con los docentes, porque muchas veces aparece aquello que no se quiere decir, ¿no? Aquello que se intenta mantener en silencio. Entonces, cuando decimos que el problema de la inclusión tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones laborales de los profesores, eso es algo que no necesariamente se espera, ¿cierto?, que se quiera escuchar. Claudia dice... No, que ella es directora de una escuela especial que trabaja por la inclusión y que estamos en plena lucha por incluir, dice. No trabaja desde el mundo de la universidad. Ya, vale. No, me parece todo muy, muy adecuado. A ver,
Dice, una de las expresiones que has leído decía algo así como siempre estamos en tensión, ¿no? Los docentes siempre estamos en tensión. Sí. Los docentes que están por esta labor. Claro, ¿os imagináis? Un chico en Uruguay me dijo, Tomás, me dijo, ustedes se pueden imaginar el gasto de energía que esto supone para los chicos y para las familias. Y entonces lo que estaba pidiendo era que esto fuera también parte del profesorado. Entonces, de alguna manera, lo que esta persona que ha participado ha planteado es que está compartiendo la tensión que ahora mismo recae casi toda en las espaldas de las familias y por supuesto del alumnado. Por ejemplo, del alumnado que se encuentra solo en la escuela, o del alumnado que no puede aprender porque la escuela no le tiene en cuenta, ¿no? O del alumnado que no tiene amistades en la escuela. Bueno, la tensión esa tiene que ver con que estamos compartiendo parte de ese sufrimiento que en muchas escuelas todavía queda solo en las espaldas de la gente. Entonces, yo que estoy por ejemplo, en este grupo del que antes hablaba, este grupo de amigos y amigas radicales desadaptadas, ¿no? Ese grupo de activismo es un grupo en el que se comparte el sufrimiento a diario. Y ese sufrimiento, pues muchas veces uno no querría tenerlo, claro. Lo que muestra ese grupo, o lo que a mí me muestra ese grupo, es que la importancia que tiene el que podamos compartir ese sufrimiento, porque también, al igual que compartimos el sufrimiento, podemos compartir también proyectos y podemos compartir posibilidades de acción. Bien, vamos a ir cerrando esta sesión que se nos hizo nada. Vamos a tener que pensar en nuevos espacios para conversar, para encontrarnos. Tal vez me quedo con esa idea que tú planteas al final, ¿no? De cómo es posible desde esa tensión que vivimos desde distintos espacios también construir proyectos colectivos que en definitiva nos transforman a todos, no tiene que ver con lo que cada quien solamente ve, observa o mira desde afuera, sino que aquello que atraviesa su vida, como tú bien nos has dicho hoy. Querría agradecerte muchísimo a nombre de todo el equipo de la cátedra y a quienes hoy día nos han acompañado en esta sesión, porque ha sido nos deja, yo creo, un montón de ideas, de preguntas, de nuevas conversaciones, de nuevos diálogos que van a surgir aquí. Te transmito también los agradecimientos que están apareciendo en el chat desde distintos lugares de América Latina. Muy contentos también de haber podido generar este espacio, así que muchas gracias, Ignacio, y a todos, a todas quienes hoy día nos acompañaron, y esperamos volver a encontrarnos en otras actividades más adelante. Bueno, muchas gracias, un saludo. Chao, chao, muchas gracias a todos, a todas.